Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy continuamos nuestra serie de estudios denominado Interconectados. Estamos ya en el punto D de nuestra lección número 7. La lección número 7 lleva por nombre Llenen la Tierra y hemos analizado ya los puntos A, B, C. En el punto A, esperanza de vida. ¿Cuántos años vivieron los hombres antes del diluvio y posterior al diluvio? En Génesis capítulo 5 al 11 encontramos las edades de estos hombres que superaban ampliamente a la época actual. En el punto B hemos considerado la civilización avanzada siempre bajo los dos puntos de vista, es decir, el punto de vista bíblico y el punto de vista antibíblico, en donde muchos atribuyen el conocimiento, la ciencia, a la evolución, pero sin embargo la Biblia registra en Génesis capítulo 4 que Caín fundó una ciudad y sus hijos fueron personas que también tenían mucha influencia en el conocimiento, ¿verdad? Fundando ciudades, construyendo instrumentos de metal, de bronce, fueron artistas y así vemos que realmente el hombre ya tuvo ese conocimiento, esa inteligencia, porque Dios lo ha hecho a su imagen y semejanza y no es fruto de años y años de evolución. En el punto C habíamos hablado sobre la migración, es decir, cómo el hombre ha ido poblando la tierra, cómo fue que se trasladó a kilómetros y kilómetros. Y aquí, en el punto D, vamos a hablar un poco sobre la amnesia global. Dice, en nuestro material, interconectados, debido al declive de la esperanza de vida, después del diluvio, este fue un momento único en la historia en el que los ancestros vivían más que sus descendientes. Es algo único, ¿verdad? Porque hoy en día no es tanto así. Pero entonces de repente sucedió algo significante. En un periodo de 2 siglos murieron 10 descendientes de Noé. Y aquí tenemos una tabla de comparación de la esperanza de vida de las personas después del diluvio. Fíjense la línea que nos marca un poco el tiempo, años desde la creación. Nosotros ya estamos en el 2021. Y ahí tenemos esas generaciones, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo han vivido cada uno de ellos? 10 descendientes murieron en un periodo de 2 siglos, ¿verdad? Casi 200 años, ¿verdad? Una generación de su época. Fíjense, todo este lapso de tiempo, en ese tiempo murieron 10 descendientes, los descendientes de Abraham, ¿verdad? Y teniendo en cuenta esto, eh, explica por qué esto es significativo. Porque significa que en un breve intervalo de tiempo la memoria de la historia de la humanidad se perdió repentinamente. Hubo un tiempo en el que la gente tenía conocimiento de Noé, del diluvio y quizás incluso de Adán y Eva. Y había personas que podían confirmar esta historia. ¿Por qué? Porque estaba el abuelo eh, que podía transmitir esa historia de lo que ellos experimentaron, de lo que ellos vieron con sus propios ojos, ¿verdad? Pero de repente no hubo nadie que pudiera verificar esta historia. Así que la gente se olvidó, ¿verdad? A eso llamamos amnesia, ¿verdad? Como olvido. Se olvidó de Dios, se olvidó de Adán y Eva, se olvidó del diluvio, se olvidó de Noé, se olvidó de que el mundo había sido creado y de cómo había sido hecho. La Biblia es el único registro que preservó estas memorias y que explica lo que pasó en aquel entonces. Continuamos. La gente no solo se olvidó de Dios porque muriera la generación anterior al diluvio. Mucha gente decidió intencionalmente olvidarse de Dios. Las personas dejaron de pensar en Dios, ignoraron a Dios, ignoraron su verdad, ignoraron su palabra, dejaron de transmitir esa información sobre Él a sus hijos y futuras generaciones.
se rebelaron contra la verdad de Dios al no recordarla para sí y menos para sus hijos, de manera que ya no transmitían ese conocimiento, ya no enseñaban a sus hijos acerca de Dios. Recordemos que la principal responsabilidad ante Dios, o sea, quien es responsable ante Dios de la enseñanza, de la educación de los hijos son los padres. Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en capítulo 6, donde Dios deja las instrucciones y le dice a los padres que tenían que transmitirlo a sus hijos, andando en el camino, al acostarse, al levantarse, tenían que tener a la vista para recordar. Este tipo de comportamiento lo vemos incluso en la actualidad en el sentido de olvidarnos, de olvidarse, ¿verdad? Cuando algunos que crecen con padres que creen fielmente no aprecian la verdad de Dios para sí mismos. Cuando forman sus familias, no hacen nada para transmitir a sus hijos los conocimientos sobre Dios. Por lo que el entendimiento de Dios de sus hijos es obviamente débil, inexistente, ¿verdad? Cuando estos hijos tienen sus propios hijos, esta tercera generación no sabe absolutamente nada de Dios. Esto es lo que se llama amnesia intencional. Por eso es sumamente importante que papá enseñe a sus hijos y que también estos hijos, a su vez, cuando tengan hijos, ¿verdad? El abuelo también pueda ser parte de esto, que vea que sus hijos enseñen a sus nietos, ¿verdad? Qué interesante. Así que continuamos observando entonces la amnesia intencional, cuando los padres creyentes no enseñan a sus hijos, entonces los hijos tienen una fe débil, si es que la tienen, ¿verdad? Qué importante es el rol de los padres entonces en una familia para con sus hijos. No debemos delegar esa responsabilidad a otras personas, porque muchas veces se delega esa responsabilidad a personas o instituciones. Recordemos que los padres son los primeros responsables ante Dios de la crianza de sus hijos. Entonces no nos olvidemos, enseñemos a nuestros hijos, enseñemos a nuestros nietos, ¿verdad? Digámosle quién es nuestro Dios, ¿verdad? ¿Quién es el Dios de la Biblia? ¿Quién es el Dios de la creación? Sin embargo, cuando hay un olvido, cuando los padres no enseñan a sus hijos y cuando estos hijos tienen sus hijos, vienen los nietos, esa tercera generación como que ya no sabe absolutamente nada de Dios y eso es muy triste. ¿Y esto por qué? Porque los padres no enseñan a sus hijos ni tampoco los hijos a sus hijos. Entonces, Dios nos da esa tarea, esa responsabilidad. Entonces, Dios da de nuevo la tarea. Tras salir del arca, Noé y sus descendientes se encontraron en un mundo nuevo y reconfigurado con un clima nuevo, con una geografía nueva y con una esperanza de vida nueva. Tenían un potencial enorme. Noé era el hombre justo al que Dios salvó del diluvio universal. Y ahora él y su familia tenían la oportunidad de empezar de nuevo. Génesis 9:1 dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dios dijo a Noé lo mismo que había dicho a Adán y Eva. Después, Dios bendijo a Noé, bendijo a sus hijos y expresó, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra. Subrayamos esa frase, llenen la tierra. En Génesis 10 descubrimos que la humanidad llenó de hecho la tierra. Podemos leer que el grupo familiar de Jafet migró a tierras lejanas, ocuparon partes de Europa y también Asia. El grupo familiar de Cam, dice, migró al Medio Oriente, al Mediterráneo y también a África. El grupo familiar de Sem llenó áreas del Medio Oriente y de Asia. Entonces, ¿a dónde migraron? ¿A dónde migraron? Bueno, Sem, Medio Oriente, Asia. Cam, Medio Oriente, Mediterráneo, África. Jafet, Europa, Asia. Pero, ¿cómo llenaron la tierra? Los eventos acontecidos en un lugar llamado Babel nos dicen cómo sucedió esto. Y acá vamos a mirar un poquito
nuestra línea de tiempo o cronología de eventos bíblicos desde la creación hasta el juicio final. La historia de cómo llenaron la tierra no es una historia feliz. O sea, no es tan feliz que digamos. En realidad, las personas no querían obedecer los mandatos de Dios. Las personas no querían obedecer las instrucciones de Dios. Eso es lo que estamos mencionando en esta lección, eh, la amnesia global, o mejor dicho, la amnesia intencional, porque papá ya no enseñaba a su hijo. Y cuando este hijo tenía a su hijo, o sea, venía el nieto, tampoco ya sabía nada de Dios, ¿verdad? Entonces, de hecho, que este acontecimiento de llenar la tierra tuvo una historia muy triste, ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? Que no es una historia muy feliz. En realidad, las personas no querían hacer lo que Dios había establecido. De hecho, decidieron hacer exactamente lo contrario a lo que Dios había dicho. Se rebelaron. Y en vez de ir a llenar la tierra, ellos decidieron permanecer en un solo lugar. Génesis capítulo 11, versículos 1 y 2 nos dice eso justamente. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo, dice, hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al migrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. ¿Qué hicieron ellos? Se establecieron allí, quedaron ahí, en vez de ir a poblar la tierra, se quedaron en un solo lugar. Tras el diluvio, todo fue de mal, vamos a decir en peor, porque ellos todo lo que han hecho siempre lo habían hecho de una manera incorrecta, ¿verdad? No siguiendo las instrucciones. Todo mal fue destruido, exceptuado el que quedaba en el corazón del hombre. Con sus corazones malvados, las personas eligieron rebelarse una vez más contra el Dios creador, el Señor Dios. Se negaron a seguir el mandato de Jehová. ¿No les suena familiar eso? Hasta hoy en día, como que el mundo va opuesto a lo que Dios establece, opuesto al matrimonio entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Opuesto a las instrucciones de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Cómo la Biblia nos relata esto. Y vamos avanzando. Las personas decidieron intencionalmente, ¿verdad? Tramaron intencionalmente un plan, un intento por frenar el plan de Dios y evitar que Él dispersara por todo el mundo. Dios dijo, llenen la tierra, pero el hombre dijo, no, vamos a quedarnos en un lugar. Y esto es lo que observamos aquí en este gráfico, ¿verdad? Lo que Dios dijo. Génesis 11:4 menciona, entonces dijeron, ¿quiénes? Los hombres en aquel entonces, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros por una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Justamente lo opuesto a lo que Dios le dijo anteriormente, porque Dios dijo, llenen la tierra. Sin embargo, ellos desobedecieron. La primera institución divina de Dios del dominio responsable significaba que Dios quería que el hombre saliera a descubrir toda la tierra y cuidarla, como un fiel administrador, como un fiel mayordomo. Dios había hecho todo el mundo para el disfrute del hombre, ¿verdad? Para que el hombre pueda disfrutar de eso. Pero el hombre tenía que elegir obedecer o lo contrario, ¿verdad? Y lastimosamente el hombre ha elegido lo contrario, ¿verdad? Esa desobediencia, esa rebeldía. Podía adoptar la cosmovisión bíblica, la cosmovisión de Dios o la cosmovisión pagana, es decir, contraria a la de Dios. Entonces, para ir cerrando en esta parte de nuestro estudio, el hombre tenía dos opciones, es decir, obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Si Dios es ese Dios que el hombre en quien confía, o sea, el hombre si confía en Dios, entonces Dios sería su autoridad y se dejaría llevar por las instrucciones de Dios, ¿verdad? Sin embargo, al rebelarse contra Dios, la autoridad no es Dios para su vida, sino Él mismo. Entonces,
El propósito de la vida, ¿cuál es? Según los que creemos en Dios, Dios define lo que hago. Dios pone las reglas y Él da sentido a nuestra vida. Sin embargo, en la cosmovisión pagana, contraria a la Biblia, también tienen su propósito, ¿verdad? Su propósito es que ellos generan su propia ética, sus propias reglas, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Eh? Entonces, hacen lo correcto ante sus ojos y ellos dan sentido a su propia vida, ¿verdad? Dejando de lado a Dios. Y de acuerdo a lo que creamos, hermanos, amigos, eso va a determinar nuestra conducta, cómo nos comportamos en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, ¿verdad? Con nuestros amigos. Si yo creo en Dios, por supuesto voy a vivir una vida que agrada a Dios. Pero si no creo en Dios, entonces yo no tengo por qué hacer lo bueno, ¿verdad? Ni voy a rendir cuentas a nadie. Total, yo soy mi propia autoridad, ¿verdad? Pero ese es el punto de vista pagano. Para ir terminando, mencionamos, las personas que tienen una cosmovisión bíblica saben que Dios es su máxima autoridad. Él es, Él es quien guía y dirige sus vidas. El Dios creador da sentido y propósito a sus vidas. Las personas que tienen una cosmovisión pagana viven sin Dios y su máxima autoridad son ellas mismas. No responden ante nadie. Inventan sus propias reglas del bien y del mal y deciden por sí mismas lo que quieren hacer. A esas personas no les importa a Dios, no le importa la palabra de Dios. ¿Sí? Las personas de Babel rechazaron a Dios y decidieron elegir por sí mismas cómo vivir sus vidas. ¿Verdad? Así que su plan consistía en, número uno, construir una ciudad. Número dos, construir una torre que llegara al cielo. ¿Y cuál era el propósito? Engrandecerse ellos mismos. Se puede entender por qué querían construir una ciudad. ¿Para qué? Para que todos pudieran permanecer juntos en el mismo lugar. Pero, ¿por qué querrían construir una torre? Bueno, esa pregunta lo vamos a considerar en nuestro próximo encuentro. Vamos a ver un poco la rebelión contra el Dios y cómo sucedió esto, ¿verdad? La Torre de Babel, que es una muestra de que como hoy en día también la gente se revela a lo que Dios establece en su palabra. Así que, queridos amigos, hermanos, les agradezco mucho que siempre estén atentos compartiendo estos mensajes, estudios. Gracias por compartir entonces este tiempo y nos encontraremos en un próximo video. Muchísimas gracias y bendiciones.